Sueños en la prisión. Elohim prepara la exaltación del justo. Estudio de Génesis, capítulo 40. Introducción. El capítulo 40 de Génesis nos sitúa en el periodo en que José, tras ser acusado injustamente, permanece en prisión. Allí interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón, revelando que los dones de Elohim acompañan a sus siervos aún en la adversidad. Este pasaje demuestra que los sueños como medios de revelación en el Antiguo Testamento estaban sujetos a la soberanía de Yahvé, quien gobierna sobre reyes y prisioneros. El propósito del capítulo es mostrar que la exaltación del justo pasa por un proceso de humillación y que Elohim es quien da las interpretaciones y abre las puertas para la liberación en su tiempo. El libro de Génesis fue escrito por Moisés alrededor del siglo XV a.C., inspirado por el Ruach HaKodesh. La audiencia original fueron los israelitas en el desierto, quienes debían reconocer la fidelidad de Yahvé en la historia de sus padres. Los eventos narrados en este capítulo probablemente ocurrieron entre 1700 a 1650 a.C., durante el dominio de las dinastías Hicsos en Egipto. La cultura egipcia daba gran importancia a los sueños como mensajes divinos, lo que resalta la providencia de Elohim al dar a José el don de interpretarlos. Doctrinalmente, Génesis 40 nos enseña que Elohim es quien da dones espirituales, no el hombre. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. El sufrimiento y la espera son parte del proceso de formación espiritual. Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. La humillación precede a la exaltación, anticipando la obra de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. La fidelidad de Elohim revelada en la prisión. Secciones temáticas. El copero y el panadero son encarcelados. Versículos 1 al 4. Los sueños en prisión. Versículos 5 al 8. La interpretación del sueño del copero. Versículos 9 al 15. La interpretación del sueño del panadero. Versículos 16 al 19. El cumplimiento de los sueños. Versículos 20 al 23. Análisis lingüístico y teológico. El copero y el panadero son encarcelados. Versículos 1 al 4. Copero, hebreo, mashke, H. 8248. El que sirve bebida. Panadero, hebreo, obje, H. 644. El que hornea. Concordancias. Nehemías 1:11. Nehemías también fue copero de un rey. Hechos, capítulo 16. Pablo en prisión, junto con otros injustamente. Teología. La providencia de Elohim mueve circunstancias, incluso en la corte real, para que José cumpla su llamado. La prisión no detiene el plan divino. Los sueños en prisión, versículos 5 al 8. Sueño, hebreo, jalón, H. 2472. Visión nocturna. José declara: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Pitaron, H. 6622. Solución, interpretación.
Concordancias. Daniel, capítulo 2, versículos 27 al 28. Daniel aclara que la revelación viene de Elohim, no del hombre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El Espíritu revela lo profundo de Elohim. Teología. Aquí vemos un principio paulino. Los dones son de Elohim y apuntan a su gloria, no a la del hombre. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. José es un modelo de humildad al dar la gloria a Yahvé. La interpretación del sueño del copero. Versículos 9 al 15. Vid, hebreo, Gefen, H. 1612. La vid es símbolo de vida y bendición. José pide ser recordado, pero su liberación aún no llega. Anticipa la paciencia en la espera. Concordancias. Juan, capítulo 15, versículo 1. Cristo es la vid verdadera. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Pablo confía en la liberación por las oraciones de los santos. Teología. El sueño del copero apunta a restauración y vida. En términos escatológicos, refleja cómo la exaltación del justo está ligada al plan de Elohim y no al hombre. La interpretación del sueño del panadero, versículos 16 al 19. Pan, hebreo, lechem, H. 3899. Alimento básico y símbolo de sustento. El pan sobre la cabeza y devorado por aves es figura de juicio. Concordancias. Mateo capítulo 24, versículo 28. Las aves como símbolo de juicio y corrupción. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Teología. El panadero representa la sentencia divina. Mientras uno recibe vida, otro recibe muerte. Esto anticipa el principio de que en Cristo unos son para vida y otros para condenación, según la fe o rechazo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. El cumplimiento de los sueños, versículos 20 al 23. El día del faraón revela la verdad del mensaje de Elohim. El copero es restaurado, el panadero ejecutado. Concordancias. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. El hombre cosecha lo que siembra. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. El juicio final según las obras. Teología. El cumplimiento exacto confirma que Elohim dirige el destino humano. José queda en el olvido, pero Elohim lo recuerda en su tiempo. La figura literaria aquí es la ironía providencial. El hombre lo olvida, pero Elohim lo exalta después. Promesas divinas y su relación con el Evangelio. Este capítulo revela la promesa de que Elohim es fiel para cumplir su palabra. Aunque los hombres olviden, José, olvidado en prisión, anticipa a Cristo, quien fue rechazado pero exaltado a la diestra de Elohim. La iglesia gentil debe ver que la esperanza no depende del reconocimiento humano, sino de la fidelidad de Elohim en Cristo. En el Evangelio, el copero representa la restauración y el panadero la condenación. En Cristo hay vida eterna para quienes creen y juicio para quienes rechazan. Aplicación práctica. Los sueños y dones espirituales deben usarse para edificar, no para engrandecerse. La espera en prisión espiritual o literal fortalece la fe y la paciencia. Confiar en Elohim cuando otros nos olvidan. Preguntas de reflexión. ¿Confío más en los hombres
o en la fidelidad de Elohim? ¿Uso los dones para la gloria de Elohim o para mis propios fines? ¿Cómo reacciono cuando el plan de Elohim parece tardar? Conclusión. El capítulo 40 de Génesis muestra que el Elohim de los sueños y revelaciones es también el Elohim de los tiempos y circunstancias. José en prisión se convierte en testigo de la fidelidad divina al interpretar sueños que se cumplen con exactitud. Este relato conecta con toda la revelación bíblica. Cristo es el justo, olvidado por los hombres, pero recordado y exaltado por el Padre. Así, el capítulo nos recuerda que, aunque el hombre olvide, Elohim nunca olvida a sus escogidos. La reflexión final para la Iglesia es clara. Esperemos con paciencia, confiando en la gracia de Elohim, pues en su tiempo Él cumple su palabra y nos exalta con Cristo en gloria.